industries of Cuba. I invite him to address the Assembly. Pretendieron los norteamericanos, además, que las Naciones Unidas inspeccionaran nuestro territorio, a lo que nos negamos enfáticamente, ya que Cuba no reconoce el derecho de los Estados Unidos ni de nadie en el mundo a determinar qué tipo de armas pueda tener dentro de sus fronteras. En este sentido, solo acataríamos acuerdos multilaterales con iguales obligaciones para todas las partes. Como ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos. Se ha hablado como nunca sobre los problemas de la paz. Paz con justicia, paz con independencia, paz con libertad. Paz para los países poderosos y los países pequeños. Paz para todos los continentes y para todos los pueblos. Comprendemos perfectamente que sin lucha tesonera y resuelta no lo lograremos y debemos creer en la posibilidad de lograrlo a pesar del imperialismo, el neocolonialismo, el racismo y los factores regresivos que aún subsisten en el mundo. La fuerza de nuestros países unidos es muy poderosa. Unámonos todos estrechamente. Concertemos las crecientes fuerzas de nuestro vigoroso movimiento en las Naciones Unidas y en todos los foros internacionales para exigir justicia económica para nuestros pueblos, para que cese el dominio sobre nuestros recursos y el robo de nuestro sudor. Unámonos para exigir nuestro derecho al desarrollo, nuestro derecho a la vida, nuestro derecho al porvenir. Cese ya de edificarse una economía mundial basada en la opulencia de los que nos explotaron y empobrecieron ayer, y nos explotan y empobrecen hoy, y en la miseria y el subdesarrollo económico y social de la inmensa mayoría de la humanidad. Con Cuba sucede una cosa, porque Cuba desde fuera es un mito, tanto para los que quieren a Cuba, como para los detractores de Cuba. Yo estudié en la Escuela Latinoamericana de Medicina, que fue que se creó allá por el año 98, 99, no estoy muy seguro de la fecha, a raíz de los huracanes Mitch, que fue cuando toda la costa atlántica, ¿no?, de Centroamérica quedó mal, y al principio Cuba envió sus misiones médicas, pero se dio cuenta que eran insuficientes, entonces el gobierno cubano pensó hacer un programa que supliera las necesidades de los médicos en los países, ¿no? Y fue que creó el ELAM, que era para enviar gente de escasos recursos al principio de estos países que habían sido afectados. Que te
importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Para que la gente que no había tenido la posibilidad de estudiar medicina, porque la carrera es altamente excluyente en todos los países, es decir, es una carrera bastante elitista por las condiciones, no es un periodo largo, no se puede trabajar, o sea, no se generan ingresos durante todo ese tiempo, y todo eso fue que se abre el proyecto. Entonces empieza, al principio, como te digo, era para los países centroamericanos los más golpeados, pero el gobierno cubano empezó a recibir muchas peticiones de otros países de que los aceptaran, y así fue como se fue abriendo. En El Salvador, por la ausencia de relaciones diplomáticas que se abrieron hasta el 2009 con la llegada del nuevo gobierno, no se pudo canalizar. Fue un esfuerzo a través del Frente Farabundo Martí, que era principalmente el esfuerzo de Shafiq Hamdan, y un esfuerzo de algunos funcionarios de la Universidad Nacional, de la Facultad de Medicina principalmente, que hicieron las gestiones en Cuba para que se pudiera abrir las becas también a estudiantes salvadoreños. Y desde esa vez empezó, llevaban un proceso de selección que se basaba en la población a la que iba dirigido, que era gente que no tuviera acceso a la educación superior, que de otra forma iba a ser imposible que se graduara, que quisieran estudiar medicina. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Siempre está protegido con su traje. ¿Cuál traje? Watsu. Sé que todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas. No. Voy a desembarcar así en Nueva I York. will land in New York like this. Tengo un I will chaleco. land in New York like this. Tengo un chaleco moral. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar. Cuando las presiones fueron muy grandes en el pasado, hay que recordar que fueron impulsados de la Organización de Estados Americanos hace 40 años. Se generó toda una campaña orquestada por Estados Unidos para aislar económica y políticamente a Cuba. Distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. El hecho de que el presidente Obama aceptara que lo que se ha hecho en los últimos 50 años no fue productivo y que había que cambiar de rumbo, es una demostración de un pensamiento que se difundió también no solamente en el mundo, sino que al interior de los Estados Unidos y del mismo Congreso, en el sentido de que su política hacia Cuba era equivocada y que había que cambiar. Good afternoon. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. Cambiando su relación con el pueblo de And the Cuba. most significant changes in our policy in more than 50 years. Es uno de los cambios más significativos en nuestra política en más de 50 años. Estamos cambiando una política que no ha respondido a nuestros intereses y vamos a comenzar a normalizar las relaciones entre nuestros países. Mediante estos cambios tenemos la intención de crear más oportunidades para los pueblos de Estados Unidos y de Cuba y comenzar un nuevo capítulo entre las naciones de las Américas. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas,
porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. A ver, al llegar allá te digo, encontramos, yo particularmente encontré un país con una gran cantidad de características buenas, es decir, la gente cubana es muy amable, muy agradecida, te dejan entrar muy fácil en sus vidas, en sus familias, es decir, es un ambiente siempre de alegría, ¿no? En Cuba, es decir, son otras las dinámicas sociales, ¿no? Allá se preocupa mucho la gente por su vecino, por el de la esquina, el que está haciendo esto, algo completamente distinto a lo que vemos acá, ¿no? Nuestra disposición a sostener con el gobierno de los Estados Unidos un diálogo respetuoso, basado en la igualdad soberana, para tratar los más diversos temas de forma recíproca, sin menoscabo a la independencia nacional y la autodeterminación de nuestro pueblo. Hay una historia complicada entre Estados Unidos y Cuba. Yo nací en 1961, apenas 2 años después que Fidel Castro tomó el poder en Cuba y unos meses después de la invasión de Bahía de Cochinos que trató de derrocar al régimen. Por las décadas siguientes, las relaciones entre nuestros países se desarrollaron con el trasfondo de la Guerra Fría. Esta es una posición que fue expresada al gobierno de Estados Unidos de forma pública y privada por el compañero Fidel en diferentes momentos de nuestra larga lucha, con el planteamiento de discutir y resolver las diferencias mediante negociaciones sin renunciar a uno solo de nuestros principios. Nos separan apenas 90 millas de mar, pero durante años barreras ideológicas se fortalecieron entre nuestros países. Mientras tanto, la comunidad cubana en el exilio en Estados Unidos ha hecho enormes contribuciones a nuestro país, en la política, en los negocios, en la cultura y los deportes. Como los inmigrantes que les precedieron, los cubanos han ayudado a transformar a Estados Unidos, aunque han sentido el dolor de la distancia por la patria y la familia que dejaron atrás. Todo esto une a Estados Unidos y Cuba en una relación única. Finalmente la racionalidad, la razón, se está imponiendo, ¿verdad? Han sido 51 años que de manera injusta, de manera irracional, se ha marginado a una nación y a un pueblo. Que lograron que su estrategia de seguridad y protección a su pueblo, a la soberanía, a la autodeterminación triunfara. Este es un triunfo a una estrategia que busca hacerse respetar en el mundo y al derecho que tiene el pueblo a vivir en paz. Una agenda fructífera entre El Salvador y Cuba podría ser el fortalecimiento del sistema democrático, del sistema de libertades, de respeto a los derechos políticos, el incremento del comercio, llevar prosperidad mutua a los pueblos. Podemos decir que ha sido una victoria más de este pueblo tan valiente que ha sabido construir su vida política exigiéndole respeto a todo el mundo y construyendo ellos a su manera su modelo político. El levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, ojalá y sea el próximo paso en ese acercamiento y en esa relación que puede estarse abriendo a partir de ahora entre Cuba y Estados Unidos. Yo diría sí que tenemos más conciencia que nunca de nuestra identidad y de nuestra independencia.
esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo. Esa proclama es patria o muerte. He vencido 1000 montañas, he llegado hasta el fin, y es por amor a ti, y es por amor a ti. Llenos de alegría y de felicidad, el haber conocido de que los 3 compañeros que quedaban injustamente encarcelados, Gerardo, Ramón y Antonio, ya están en nuestra patria, ya están junto a nuestro pueblo y a su familia, pues eso realmente ha sido una noticia extraordinaria para todos nosotros. Como prometió Fidel en junio del 2001, cuando dijo volverán, arribaron hoy a nuestra patria Gerardo, Ramón y Antonio. Han estado cumpliendo prisión 16 años, 3 meses y 5 días por el único delito de haber luchado contra el terrorismo. Por tanto, el hecho de que ellos puedan regresar a nuestra patria junto a sus familias y a nuestro pueblo, pues eso es una gran victoria para el pueblo cubano, pues hemos estado todo este tiempo luchando por ello. Después de todos estos 50 años han demostrado que el aislamiento no ha funcionado. Es hora de un enfoque diferente. Segundo, le he dado instrucciones al secretario Kerry para revisar la designación de Cuba como un país que patrocina el terrorismo. Esto se basará en los hechos y en la ley. El terrorismo ha cambiado en las últimas décadas. Y cuando estamos concentrados en amenazas de Al-Qaeda y de ISIS, las naciones que renuncien al uso del